el podido visualizar. Entonces, como quiera que no se ha podido visualizar, vamos a nosotros hoy hablar acerca de ese video, ¿no? Trata de un país imaginario como para poder hacer el análisis de las medidas económicas que se tiene que adoptar para un determinado país. Y eso, como decíamos ayer, no solamente ciñe para el Perú. La economía es una ciencia social que es igual en la China, igual en Rusia, en Estados Unidos y propiamente aquí en nuestro Perú. Es así que no cambia esa filosofía, no cambian las bases, porque como ciencia social, los hombres siempre respondemos ante el incremento de precios, ante una coyuntura económica inflacionaria, bajo el mismo parámetro. Nos regimos sobre la oferta y la demanda. Eso no se puede cambiar. Por eso discrepo y también, pero entiendo de que hay posturas en el sentido eh, que quisieran entender que a veces podríamos mejorar nuestra calidad de vida si es que optamos por ser proteccionistas, o sea, o nacionalistas. Y la historia y sus parámetros nos han enseñado que este tipo de camino o este tipo o esta adopción de este tipo de medidas no conlleva a nada. Allí está Bolivia, ya está atravesando una de sus crisis mayores después de casi 25 años, probablemente de su auge, porque tenía el gas, tiene el petróleo, tiene los minerales, pero cuando se le cierran las puertas o cuando las demandas, en este caso de gasto corriente, sueldo de médicos, policías, de la infraestructura, programas sociales, subsidios que tienen, no pueden cubrir. Ayer desarrollábamos en parte del presupuesto y decíamos que los presupuestos siempre se hacen de acuerdo a las estimaciones de los gastos, ¿no? Es decir, una persona natural, una familia, primero sacan los gastos, dicen, oye, ¿cuánto vamos a gastar en luz? ¿Cuánto vamos a gastar en agua? ¿Cuánto en mantenimiento de la casa? ¿Cuánto en salud, en alimentación, en pensiones de los hijos? Y algunos gastos de urgencia y obligaciones tal vez con bancos, cooperativas. Subábamos, tal vez llegaba a 3.000 soles y se proyectaba y decíamos, oye, tengo que conseguir un trabajo para 3.000 soles. Y si tal vez por allí me pagaban 2.500, faltaba 500 soles, ¿y qué hacíamos? Teníamos que optar por cierto tipo de medidas. Y veíamos que una de las medidas era trabajar más para tener más ingreso. Oye, pero si tu trabajo empieza a las 7 de la mañana hasta la 1, descansas de 1 a 2 de la tarde para volver a las 3 y tienes que terminar a las 7 de la noche. ¿En qué momento trabajarías? ¿En qué momento harías un taxi si quieres tal vez conseguir esos 500 soles más? El cuerpo no da. Entonces tal vez la señora, la esposa tendría que también salir a trabajar. Y en muchos hogares es casi imposible si hay tal vez pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos al segundo acápite que nos invita para hacer un ajuste, o sea, hay que reajustar los costos, hay que reajustar los gastos de tal manera que podamos satisfacer las necesidades de ese hogar. Entonces vamos a suprimir tal vez canales de transmisión por streaming, vamos a bajar nuestros planes en nuestros celulares, estábamos con un plan de 80 soles, pasamos a un plan básico de 40 soles, ¿no? Empezamos a economizar en el tema de la luz, se prohíbe tal vez planchar la ropa los días, mejor dicho, en las noches, porque se consume más, ¿no? Tratar de no utilizar la lavadora, ahora hay que refregar la ropa para no consumir el fluido eléctrico y su facturación sea alcanzable con el dinero que nosotros vamos a recaudar por nuestros ingresos de trabajo, ¿no? Y muchas cosas más. Tal vez se acostumbraba a ir todo fin de uno que cada sábado a comerse un pollito a la brasa. Ya, perfecto. Y decimos, ya no se va a poder ir a hacer eso y solamente será una vez por mes. Entonces, todas esas medidas, esos ajustes, esa reducción,
conlleva a una polémica. Imagínense, sale la señora, le dice no puede ser, me está recortando el celular, me está restringiendo que no pueda yo utilizar el fluido eléctrico en las noches, tengo que ahora refregar la ropa cuando antes lo hacía en la lavadora, perjudicando un tanto mi salud. Los niños van a decir, no puede ser, estás cortando el Netflix, los canales de streaming son lo único que nos divertimos, el teléfono lo ha reducido a un tema básico, ya no tenemos un plan, estamos solamente con recargas, íbamos cada fin de semana a comernos ese pollito y ahora ya no vamos a salir. O sea, un sinnúmero de problemas que en su conjunto agobian en este caso al titular, al padre de familia, al que sostiene la casa. Entonces, eso le trae ese tipo de divergencias, esa problemática, valga la redundancia. Entonces, lo mismo sucede también en el espacio económico de un determinado país, de un gobierno regional, de una municipalidad, si hacemos ese ajuste. Y el tercer punto que veíamos ayer era el de recurrir a nuestros ahorros. Oye, pero si tengo ahorros, puedo destinar para estos gastos que tal vez no han estado, o sea, no han salido de mi alcance, de tal manera que mantengo todavía en línea mi performance de vida, continúo con mis líneas telefónicas, continúo con las salidas los fines de semana, continuamos con los gastos de la luz que estarían normal. Voy consumiendo de mis gastos, pero hay un riesgo, ¿no? De que ese gasto se termine, porque finalmente es algo que hemos juntado a lo largo de nuestras vidas y después probablemente acabe terminándose ese saldo, el pequeño saldo que nosotros tenemos. Entonces, esa medida es un poco como un parche, ¿no? Hasta un determinado tiempo. Nos salva, pero solo por un tiempito. Más allá, no. Entonces, mire, vean cómo frente a una situación económica de un faltante, en este caso, eh, el padre de familia trata de dar medidas y esas mismas medidas son las mismas réplicas en un estado. Y la última, la más fácil que siempre recurre y la más protagonista en los fracasos, digamos así, económicos de las familias, es el endeudamiento. Imagínese usted endeudarse para tal vez después encontrarnos en una crisis, ¿no? Si yo gano 3.000 soles o 2.500 soles y mis gastos son 3.500, 4.000, me voy a prestar de un amigo, de un familiar, de mamá, de papá, de un hermano, o de un banco, de una cooperativa, tan solamente para apalancar eso. ¿Y cuánto tiempo voy a apalancar? No sé, nos durará 1 año, 2 años, pero después tenemos que pagar, devolver ese dinero, o te lo vas a llevar. No creo que te lo lleves, te tienes que pagar. Y peor que si son con instituciones financieras que prácticamente no perdonan nada. Seguramente al mes que usted está incumpliendo la cuota, de inmediato le van a estar notificando. Entonces, eso mismo pasa en el Estado, en una determinada nación, de tal manera que es un poco fastidioso porque esa deuda se va dejando para las futuras generaciones. Y a veces dejar ese tipo de deudas para las futuras generaciones hace que la crisis llegue más tarde, pues, ¿no? Lo que ha pasado con Bolivia. Bolivia ha aperturado su Banco Central de Reserva. Es decir, lo que nosotros teníamos el ahorro, ellos también tienen un ahorro, como nosotros tenemos nuestras reservas netas internacionales, los famosos RIN, ¿no? Que por constitución es algo intangible, es algo que no se puede tocar, así lo dice la constitución política nuestra de 1993 e inclusive las de 1912, una de las primeras constituciones que tuvo el Perú, de tal manera que hay una independencia en el control monetario, en el control fiscal, para que pueda tener como un buffer o un sostén en una situación tan emergente que puede ser un terremoto, una guerra, que solamente para esas situaciones ya extremas
uno tiene que recurrir a sus reservas netas internacionales. No es tan solamente porque decidí y quiero ir a utilizar mis reservas. Así es que esa medida también se da en los gobiernos y se da en las personas. Y lo más sencillo es, pues, como les decía, para un Estado, ir a un crédito, solicitar un crédito, un préstamo que a la larga las futuras generaciones van a pagarla. Nosotros tenemos un crédito último, que recuerdo cuando en la época del señor Vizcarra, pues no, claro, Vizcarra fue que se nombró ministro Waldo Mendoza, un ayacuchano, bilquino él, que emitió bonos soberanos a 101 años. Imagínense, a 101 años. Es decir, nos hemos endeudado emitiendo bonos soberanos, que son una suerte de pagarés, que son una suerte de títulos valores para el que lo posee, de acá a 101 años. Nos da un alivio momentáneo, miles de millones que ingresan para apalancar a veces tontamente sueldos, y digo tontamente, ¿por qué? Porque si usted le aumenta al sector salud, le aumenta al sector educación, le aumenta al Poder Judicial, le da un aumento a los servidores públicos de los gobiernos regionales, se convierte en una planilla, un gasto corriente. ¿Qué quiere decir? Que va a ser todos los años. Y el préstamo te lo desembolsan de momento, ahora, y no cubre para todos los años. Por eso es algo ilógico pensar, y volviendo esto, entrando a un tema político, cuando el señor del Castillo mencionaba y decía, tenemos el Fondo Monetario Internacional, tenemos la cooperación técnica internacional, tenemos el Banco Mundial, tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos la cooperación internacional que nos puede dar plata. ¿Para qué? Para aumentar a nuestros maestros, para mejorar nuestra infraestructura, para aumentar a nuestros médicos, a la policía, para poder comprar mejores equipos. La pregunta sencilla que sería para un señor que no tiene un tipo de formación, en este caso académica, en el campo económico, y creo que no es necesario ni siquiera tener una formación académica en el campo económico, basta entrar en la lógica. Oye, ¿y quién va a pagarlo? ¿Eso es gratis? ¿Nos los van a regalar? ¿O alguien tiene que pagar? Claro, tenemos que devolver ese dinero y nos prestan gratis. Usted, por decirle a un amigo, le solicita 1.000 soles para un determinado mes. Por lo general, se entrega así nomás. Ella toca la puerta a un banco o una cooperativa. Les entregan, ah, bueno, llévalo, pues me lo devuelves de acá a un mes. Así es, así se consigue el dinero, así nos financiamos. ¿Sí? ¿Creen que es así? No, pues en la vida es algo utópico, es una situación que no existe, jamás. Nadie entrega un dinero si no quiere, si no va a recibir nada a cambio. Eso es un imposible. Por eso, por ello, que, eh, que las familias o las personas también, así como este señor del Castillo, eh, su pensamiento, la gente que lo entiende decía, oiga, este está loco, nos va a llevar a un perjuicio económico total, porque ¿de dónde vamos a pagar? Y vamos a pagar de acá todavía, claro, 20 años. Perfecto, pero los primeros 20 años, pero se va a engordar esa cuenta, porque hay intereses que suben. Y los que lo tienen nos van a cobrar de acá a 20 años, acá está el bono soberano, tienes que pagar, me tienes que acreditar y recoger tu bono. Ahora muchos se preguntarán, ¿y por qué al Perú le prestan? Ah, porque finalmente a veces cuando usted va al banco o a la cooperativa, inclusive les buscan su historial, ¿no? A ver, señor, ¿dónde trabaja? Ah, no, es un trabajo informal, no te puedo dar. Ah, has estado en Infocor, no te puedo dar. Has estado tienes unas cobranzas que han sido dudosas y prácticamente no has cumplido, no te puedo dar el crédito. ¿Ves? Entonces, cuando se analiza o podemos ver a las personas cuando solicitan un determinado crédito en una entidad financiera, pasamos una historia. Entonces, no es tan sencillo. Y lo propio sucede
para un Estado. El Perú también cuando recurre al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, a la ICE Bank, a JP Morgan, a Wall Street, a vender sus bonos soberanos, nos califican. ¿Y por qué nos entregan dinero así de fácil? Nos dicen, oye, mira, a buena cuenta, dicen, oye, el Perú, perfecto, es un buen pagador. ¿Por qué? Es como que a ti, cuando vas tú a la cooperativa o al banco, si tú tienes una casa, si tú tienes un negocio, tienes un trabajo que es donde estás nombrado, tu esposa también trabaja y está nombrada, tienes un ingreso porque tienes un negocio, el banco te va a extender, te va a entregar el dinero porque va a decir, pues bueno, es una persona capaz que tiene la solvencia económica y si no tenemos pierde, porque finalmente si no nos paga, hipotecamos su casa y nos quedamos con su casa. Si no, embargamos sus cuentas y nos quedamos con sus cuentas. Pero que vaya alguien que es un vendedor ambulante, que no tiene un puesto de trabajo, que vive en una casa alquilada, que no tiene un trabajo fijo, tiene un historial un tanto defectuoso porque ha fallado en varias instituciones. ¿Te van a entregar el dinero? No, pues jamás, ¿no? Entonces, es así como nos califican estas instituciones y también lo propio hace para un Estado, a un Estado, en este caso el que los presta. Entonces dicen, oye, el Perú, uf, el Perú es riquísimo, pues el Perú es riquísimo. Porque dicen, no nos paga, oye, ahí tiene un mar con una fauna marina espectacular, una de las mejores del mundo. Tiene su minería, tiene el petróleo, tiene el gas Shalem, ¿eh? El gas Shalem que todavía ni siquiera se está explotando, ¿no? Entonces, dicen, oh, al Perú normal, hay que venderle. Finalmente tenemos qué le podemos quitar, si fuera el caso, ¿no? Entonces, ven, se dan cuenta que para el financiamiento que obtiene el Perú año tras año, que si bien es cierto, es excesivo porque todos los años nos estamos endeudando, pero los que nos prestan saben por qué y fácil no los pueden quitar, ¿no? Entonces, es así, jóvenes, que así es el manejo de las finanzas personales, que se refleja también en un manejo de las finanzas nacionales, ¿no? Y habrán visto ayer en el video que les dejé, casualmente que les dejé, habla sobre un país de Ruritania, un país así como el Perú, como el nuestro, que tiene problemas económicos y dice para este caso, porque es un caso práctico el que teníamos que desarrollarlo y hoy quiero hacerlo porque entiendo ya que ustedes han visto el video y ya no tengo por qué volverlo a mostrar. Empero, siempre para poder ser un poquito más exquisito, necesario recapitular ciertas partecitas y poder indicarles qué es lo que nosotros queremos hacer. Entonces me voy a permitir a colocar el video de tal manera que podamos cada uno de nosotros ir entendiéndonos en esta materia y de a poco pararé para poder donde voy a parar, hasta ese momento también ustedes paran y me hacen el seguimiento debido. ¿Ah? Vamos a compartir pantalla, ¿ya? Vamos a compartir pantalla de tal forma que puedan ustedes, ahí está, me puedan seguir. Quiero que me sigan. Aquí está el videíto. Ajá. ¿Dónde está? Le hemos puesto, a ver, ¿dónde está la señorita? Ajá, aquí. Le pusimos, le pusimos a... Aquí está el video. Vamos a poner un ratito. Vamos a poner... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ujú. Entonces vamos a hacer un alto ahí. Acá está Ice Marine. Ice Marine, así es, ¿no? Perfecto. Allí lo tienen. A ver.
están viendo, ¿no es cierto? Buenas noches, bienvenidos al programa Hablemos de Dinero. Mi nombre es Ian Manzano. Nuestro tema de hoy son los problemas económicos de los Mira, un ahí país están los situado problemas bajo el económicos de Ruritania, dice, ¿no? Los problemas económicos de Ruritania. Escuchemos. que nos imaginamos como un lugar hermoso y paradisíaco para vivir. Pero sus bellos paisajes contrastan con los problemas a los que deben enfrentarse en la capital del país, sobre todo aquí, en el Ministerio de Finanzas y Economía, donde los burócratas están muy preocupados porque la economía crece lentamente mientras cae el nivel de vida. La población está contenta y los políticos Miren, ya deciden la economía dice qué está pasando. está paralizado, ¿no? Está paralizada, la economía está paralizada y la gente está descontenta, ¿no? Por eso podemos ver allí que, ahí en el video, que hay un grupo de gente que está protestando, ¿no? Que está protestando. A ver, continuemos. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? El gobierno gasta dinero, pero el sector privado sigue paralizado. El gobierno está derrochando dinero que emplea más gente de la que necesita. Algunos hasta son parientes de los políticos. Otros acciones sociales esenciales, pero también subsidios a gente que no. Esta recaudación Mire, dice, cae la recaudación de impuestos, cae, es decir, como quiera que el país está cerrado, no hay aranceles que pueda cobrar, la gente no tiene plata, si no tiene plata no compra, y si no compra, la empresa no vende, y si la empresa no vende, no produce, al no producir despide personal, al despedir personal, la gente no tiene dinero para comprar, las empresas no están vendiendo, y si no están vendiendo, no tienen por qué facturar, y si no factura, no pagan impuestos, y el Estado no tiene plata para poder pagar lo que es básico, los sueldos, mantener las carreteras, construir nuevos hospitales, mantener los programas sociales. Una situación caótica, ¿no? Todo por una medida proteccionista. O sea, Ruritania dijo que no queremos productos de importación, no, nosotros suficiente con lo que producimos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Como quiera que no están viniendo productos de otro país, digamos así, para poder consumir, no están viniendo productos de otro país. Primero, no hay aranceles, es decir, no ingresa dinero a este Estado ruditano porque han dicho simplemente no viene, ¿no? No queremos nada, que es distinto con la política de Donald Trump. Donald Trump ha tomado medidas de que va a cobrar, no ha dicho que no quiero que importen al país. El único que tiene sanciones con Estados Unidos es Rusia, Bielorrusia, Cuba, si no me equivoco es Corea del Norte, ¿no? Corea del Norte, y por ahí un país que se me olvidó, que tienen, ellos sí no pueden venderle a Estados Unidos, pues están sancionados. O sea, su producto está cerrado. No es que le va a grabar un arancel. Es como Ruritania, ¿no? Algo así que dijo que no queremos productos del exterior. Nosotros tenemos suficiente, dice, ¿no? Tenemos suficiente. Entonces, la gente no hay productos para comprar. Y cuando no hay productos para comprar, existe un mercado negro. Existe siempre. Entra por donde sea el famoso contrabando. ¿Y entra en el mismo precio? No. Entra muchísimo más caro. Ejemplo puntual. Lo que está sucediendo en Bolivia. Lo que está sucediendo ahorita en Venezuela. En Venezuela no hay leche. En Venezuela no hay ni papeles. En Bolivia actualmente les conviene hacer transacciones con el sol, porque el bolivariano ha perdido todo su valor. Entonces, mire, una situación proteccionista, una situación que quiere tal vez supuestamente proteger a su Estado, los ha llevado a una crisis mayor. A ver, sigamos bien. ahora no tiene medios
Lanzas autorizadas e invertían dinero, pero eso tiene un precio. El resultado es que cada vez hay más dinero en circulación, suben los precios y los pobres son los más afectados. ¿Cómo piensa el gobierno de Ruritania resolver el problema? Mire, ¿qué dice? Como el gobierno gasta más y no capta, porque claro, no hay aranceles, no hay impuestos, todo se ha frenado, la gran empresa no vende, y si no vende, ¿de dónde va a pagar impuestos? Y necesita plata para pagar los sueldos de maestros, de policías, de los hospitales, necesita para los programas sociales como acá Pensión 65, Jaldi Warma, Juntos. ¿Qué hace? Imprime dinero. En el Perú hay una distinción, ¿no? Para la impresión del dinero nosotros tenemos que tener un patrón que nos respalde, el patrón oro, y estamos desde Estados Unidos rompe ese patrón en 1971 con Richard Nixon, pero nosotros no, nosotros si queremos imprimir soles, tenemos que tener esa misma cantidad de reservas en oro. Y esa política monetaria lo tiene el Banco Central de Reserva y no depende del presidente, o en este caso la señora Boluarte. No depende del Congreso, es totalmente independiente. Es por eso que la gran mayoría de los bancos centrales de reserva en el mundo, con esa independencia, están caminando de alguna manera hacia un crecimiento sostenido. Ahora, muchos dirán, pero profesor, ¿existen pobres y ricos? Sí, esa es una ley casi natural, es casi natural. ¿Por qué? Porque así como existe día y noche, blanco y negro, positivo, negativo, tiene que existir. Que ya no puede, o sea, no, la ciencia social económica no satisface a todos. Y es un sacrificio salir de esa pirámide, ¿no? Porque es como una pirámide. En la punta están los que más tienen y abajo en la base la gran mayoría. La base es más ancha y ahí estamos toda la gran mayoría. Son poquitos los que están arriba, los que podemos decir nosotros que son los oligopolios, los monopolios, ¿no? Imagínense el tema de la luz. Está entregado tan solamente para una sola empresa, que se cambia, ¿no? De Electronorte, Electrosur, acá Electrocentro, finalmente es una sola empresa. Son bienes que tal vez, servicios que tiene un pacto el Estado peruano para que de alguna manera nos den más barato, pero sabemos que no es así, ¿no? Que no es así. Entonces, en este caso, Ruritania, como necesita plata, y acá sí no hay independencia del Banco Central, ha empezado a emitir plata. O sea, la famosa maquinita. Entonces el Estado se llena de plata y le dice, toma, toma el banquero, toma policía, toma médico, toma profesor, tu sueldo. Entonces la gente recibe así su sueldo, tiene plata en los bolsillos, pero que no alcanza, porque primero no hay bienes para comprar y segundo, si hay, están carísimos. Entonces, todo lo que puede emitir y emitir y emitir y emitir circula solamente allí. Y con esto quiero entrar a un ejemplo. Cuando usted emite, cuando usted sale de acá de visita, vamos a suponer a Ecuador, si se lleva 100 soles y entra a una tienda y le dice que quisiera una gaseosa con un sándwich, le atienden y le reciben ese pago, le reciben. No, no es cierto. Le van a decir, no, señor, acá nuestra moneda es el dólar, cámbielo a dólares. Y cámbialo, vaya a una casa de cambios. O sea, no te lo recibe, no te lo recibe, lo va a cambiar allá. Va con sus soles acá a Chile, igual, dicen, no, señor. Se va al Brasil, le dicen, por favor, cambia la libra brasileña. Entonces, no se puede, no se puede. Pero, ¿qué sucede con países que su moneda supuestamente es abanderada? El dólar. Si usted paga con dólares aquí, sí le reciben. Se va a Bolivia, sí le reciben. En Chile, sí le en el Japón, sí. ¿Por qué? Porque aparentemente, y eso es materia de otro estudio, que es un tema de la moneda y su tratamiento, es una moneda de circulación mundial. Le aceptan. En cambio, usted se va a Tailandia y paga, saca sus 100 soles, le dicen, ¿what? ¿Qué es eso? Esa moneda no la conocemos. Tendrá que hacer su cambio. Inclusive no hay casas de cambio para nuestro sol allá. Entonces, ven,
eso ya depende del robustecimiento o del cuán grande es un país. Que, como les decía, es materia de conversación. No es el dólar el mayor, una moneda robusta, no lo es. ¿Verdad? Es un papel que tiene un engaño, porque, bueno, pues lo emite a Estados Unidos y se respalda en un asunto bélico, ¿no? Entonces, acá está imprimiendo el Estado ruditano un montón de plata. ¿Y qué dice el que está narrando? Que probablemente eso va a llevarnos a una inflación. Y sí, como hay bastante dinero que está dando vueltas y no hay productos, ¿qué pasa con un producto? Con el pan. La gente empieza a comprar el pan y el vendedor dice, wow, mucha demanda, aprovecha y lo sube. Oye, pero ahora cuando vaya a hacer este panadero panes, cuando quiera comprar la harina, el saco que costaba a un determinado precio está más alto. El que produce la harina, el que produce, igual, ¿no? Agarra y dice, wow, eh, hay muchísima demanda. Entonces, ¿qué agarra? Simple y llanamente, también sube los precios. Entonces, es un círculo vicioso de, que, 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 que hace de que los precios se incrementen y, pues, bueno, desata la inflación, ¿no? Como en este caso. A ver, continuemos escuchando. Oigamos qué dicen las autoridades. Ajá. Escuchen bien, por favor. ¿Ah? Esa es una medida de esta, para esta situación. Está tomando una medida. Está diciendo qué es lo que dice se puede hacer frente a que hay mucha plata en circulación, no hay bienes para comprar y los precios están subiendo, no hay productos que ingresan y qué es lo que dice, a ver, esta señora y no sé qué cargo tiene. Y resolveremos los problemas económicos de Ruritania de inmediato, pidiendo dinero en el exterior. Ajá, miren, pidiendo dinero en el exterior, o sea, prestándose dinero. ¿Qué dicen ustedes? Claro, llega dinero y probablemente estamos pateando simple y llanamente nuestras obligaciones hacia adelante, ¿no? Y vamos a devolver ese dinero con mayor interés. Nadie opina exactamente lo contrario. El presidente del Banco Central de Ruritania, ¿qué dice? ¿Qué dice? Escuchemos. Resolveremos los problemas económicos de Ruritania subiendo las tasas de interés para frenar el gasto. Ajá, él dice, vamos a resolver los problemas de Ruritania subiendo las tasas de interés para frenar el gasto. ¿Qué es eso? El Banco Central de Reserva tiene dentro de sus políticas monetarias y fiscales una de ellas que puede subir la tasa de referencia. Cuando ustedes lean un periódico, un artículo acerca de tasa de referencia, está hablando del Banco Central de Reserva. Eh, es poner un parámetro. El Banco Central de Reserva, por decirles, en el Perú está con un parámetro de 6 puntos, no, perdón, 5.75%. ¿Qué quiere decir? Que menos de esa tasa, menos de eso, no deben prestar los bancos. Ese es el monto. De allí en adelante sí. De allí en adelante sí. Entonces, si la tasa de interés se baja, ¿qué quiere decir? Que los bancos pueden prestar con menos tasa de interés. Y si a ti te tocan la puerta y te dicen, oye, te presto con 2%, 3%, allá te están prestando con 15%, ¿tú lo tomas? Sí, porque la tasa de interés es baja. El Banco Central ha bajado su tasa de interés de referencia y los bancos dicen, pues, perfecto. Si el órgano regulador nos dice bajemos, bajan. Entonces, si colocarían más dinero en circulación y la gente tendría más plata y estaría comprando más televisores, más smartphones, más bienes, y empujarían a la alza, a la inflación. Y si sube, ¿qué pasa cuando sube? ¿Qué pasa cuando sube? Le frena al banco. O sea, el banco le dice, oye, la tasa de interés ha subido a 10, tú vas a prestar sobre 12, 13. O sea, es más caro. Te tocan la puerta y dicen, mira, te presto con 15. Dices, muy caro, no me presto. Como no te prestas, no hay plata, entonces no vas a comprar bienes. Por eso dice, vamos a frenar el gasto. Sigamos. Ahora el ministro de Finanzas de Ruritania. ¿Qué dice el ministro de Finanzas?
el periodo de pagos. Miren, ¿cómo se llama eso? Consolidar la deuda, es decir, congelar. Decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Tú puedes ir a tu banco y le dices, mira, la cuota que estoy pagando es 1.500, no puedo, de verdad me ahogo, me falta todavía 30 meses para pagar. ¿Podrías alargarlo? El banco te va a decir, encantado, encantado, lo alargo. ¿A cuánto quieres? Yo quisiera mi cuota que sea 600. Ah, perfecto, pero a 600 te sale que vas a pagar en 50 meses, o en 48 meses, en 4 años. Bueno, tú dices, ah, es chiquito, no es problema, pero no te estás dando cuenta que estás alargando tu agonía. O sea, el banco te está cobrando mucho más, claro, tu cuota es más chiquita, pero en el tiempo vas a pagar más. Y es lo que está diciendo el director de finanzas o el ministro de finanzas, que vamos a decirle que nos den periodos de gracia. ¿Quién da un periodo de gracia gratuito, sin cobrar ningún tipo de interés? ¿Alguien? Pero estamos hablando de inversiones internacionales. Un inversionista es tan dadivoso, tan filántropo que te puede decir, sí, toma, Estado peruano, no te cobro, tienes el COVID, hay un problema con Dina Boluarte, hay un problema de levantamiento de masas, porque, bueno, pues porque están pasando una situación económica grave. Entonces, no te cobro. Así es, te dice no te cobro, o sí te cobra y te cobra más. Otra cosa es que lo achica las cuentas, ¿no? O tus pagos. Eso es lo que está pasando. A ver, sigamos. Algo que ninguno mencionó, aunque probablemente ya lo sepa. Ruritania podría incurrir en atrasos, o sea, dejar de pagar sus deudas en el extranjero. Pero ninguna de estas soluciones es a largo plazo. Si Ruritania no hace nada, se paraliza el motor de su economía. Ruritania debe reducir sus gastos, pero con cuidado. Si los recortes son muy abruptos, Y ahí está hablando sobre otra medida, ¿no? ¿Cuál es el problema que dice? No está avisorando de que esta reprogramación podría llevarla a una situación mucho más grave, tal vez incumplir esos nuevos contratos. Y si incumples, tienes sanciones. Entonces, ¿qué está proponiendo en este caso el presentador? Que Ruditania debe, dice, de reducir sus gastos, o sea, hacer un ajuste, así como recuerdas cuando las familias decían, no vamos a pagar ya el teléfono, ya no vamos a tener Netflix, todo eso, vamos a hacer un ajuste. Entonces, para hacer un ajuste, había un rechindo, ¿no? Salían los hijos, salía en la familia y le decían, no puede ser, una protesta. Entonces, lo mismo sucede aquí. ¿No? Lo mismo sucede aquí. Acá tiene que tener mucho cuidado que esos ajustes no vaya a ser que sea para sectores sensibles, no vaya a ser que esté ajustando medicamentos en el hospital. Vamos a tener más fallecidos, mayores protestas. No vaya a ser que le esté quitando un tanto a educación y vamos a tener incapacidad, mucho más analfabetismo y todo ello. Ahí está en el mapa. podría afectar los servicios sociales básicos, como la educación y la atención médica, y también afectar a sus socios comerciales, frenando la exportación. Les llevó tiempo, pero finalmente el gobierno admitió que necesitaba un plan de reforma económica, un plan para que el país volviera a la senda del crecimiento sostenible. Mauritania es miembro del Fondo Monetario Internacional y hemos decidido solicitarle asesoría. Ya. Frente a todo este problema caótico que en este caso uno de las personas decía, vamos a subir la tasa de interés para que no haya mucho dinero en circulación, vamos a reprogramar la deuda para poder alargar los pagos. La otra señora decía, vamos a prestarnos del exterior para tener más dinero. ¿No? Frente a todo ello, como quiera que no se ha resuelto, es decir, nadie ha atinado, Ruditania recurre al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Es una entidad que agrupa a 184 países. Actualmente está en ese monto, que es una suerte de banco que todos los países aportan y de allí se prestan el dinero. Pero ellos no te prestan así nada más. Primero hacen un estudio, una radiología de lo que pasa, por qué estás en esa situación y de acuerdo a eso se firma un convenio, un contrato
que te mandan asesores que tú le vas a pagar y te dicen, sí, voy a inyectar tanto de dinero, pero tienes que cumplir ciertos parámetros. Eso se llama condicionalidad. Y sí nos piden ciertos parámetros para esta condicionalidad. Y esto van soltando de acuerdo a una programación que se hace. Y eso es lo que están haciendo, en este caso Ruditania. El Perú, valga la aclaración, pertenece también al Fondo Monetario Internacional, que mucho en estos tiempos no se recurre porque nosotros tenemos menos mal independencia económica, no estamos tan mal. Bolivia ya está pidiendo un plan de rescate, ya está pidiendo un plan de rescate y se está dando cuenta que la forma económica o el camino que estaba tomando para poder llevar su economía no era la más correcta, de tal forma que ya pues está entrando en esta suerte de volver a reestructurarse y que le va a costar, si quiere, unos 15 años levantarse. A ver, escuchen. Y un préstamo mientras hacemos los cambios necesarios. De manera que solicitan ayuda al Fondo Monetario Internacional. ¿Querías ver un poco más sobre el FMI? Escuchemos a nuestra corresponsal Aires Marie Fey. Aires. Gracias, Ian. Prácticamente todos los países son miembros del FMI, una organización cooperativa administrada por representantes de los gobiernos de los países miembros. La misión del FMI es mantener el sistema monetario internacional y la cumple estableciendo normas sobre tipos de cambio y pagos entre los países. Así contribuye a promover el comercio internacional, lo que fomenta el crecimiento que a la vez ayuda a la población de Ruritania. Cuando el sistema funciona, es un círculo virtuoso. Mayor comercio favorece el crecimiento y eleva el empleo y el ingreso de la población. El FMI se mantiene en contacto constante con sus países miembros, recoge información sobre las economías y ofrece asesoramiento en su labor de supervisión. Es una de las tareas más importantes que realiza. La supervisión opera a dos niveles. Es una especie de radiografía que muestra los problemas económicos. Para cada país miembro, el FMI redacta un informe del artículo 4, que es una actualización anual de la situación económica del país. En tanto que el FMI brinda asesoramiento a todos los países miembros, una tercera parte de ellos le pide préstamos mientras resuelve sus problemas económicos. A veces, la principal dificultad para el país es un problema de balanza de pagos, como suele ocurrir en los países en desarrollo. El problema puede surgir cuando una economía no crece rápidamente para pagar sus deudas o cuando los inversionistas extranjeros se alejan y la economía se desacelera. En este momento es muy fácil que el país empiece a gastar más de lo que tiene. La brecha entre el gasto y el ingreso provoca lo que se llama déficit de la balanza de pagos. Para reducir ese déficit, el país debe recortar el gasto o elevar el ingreso. Es lo que en economía se llama ajuste. Ajá, ahí está. Ven, ya estamos entrando. Miren, hay un déficit, dice, en la balanza de pagos, ¿no? Hay un déficit en la balanza de pagos. Es decir, ya no puede, es decir, exporta menos de lo que importa. Es decir, tenemos menos ingresos, ¿no es cierto? Y por eso están recomendando ya el ajuste, ¿no? El ajuste, lo que estábamos conversando. Entonces, a ver si con este ejemplo les queda un poco más claro. Así como para una familia quizás sea más fácil gastar menos que comenzar de repente a ganar más, lo mismo ocurre en la economía de un país. Y puede ser doloroso, pero el país en esa posición tiene que apretarse el cinturón. Aires Marie, gracias. Veamos entonces cómo Ruritania puede reducir su gasto de acuerdo con los ingresos. Una manera es que los extranjeros compren más productos ruritanos y que los ciudadanos compren menos del exterior. Eso puede hacerlo el gobierno devaluando su moneda. Se vuelven más baratas y las importaciones más caras. Los ruritanos y los extranjeros compran más productos del país. Aumenta la producción de Ruritania y se distribuye. Ahora veamos. Aquí se ve como Ruritania gasta más comprando productos en otros países que lo que gana vendiendo sus productos. Para tener el problema es la brecha entre los dos. Es lo que llamamos el déficit comercial. La pregunta clave es, ¿cómo hace Ruritania para
financiar el déficit. En otras palabras, cómo cierra la brecha. Puede recibir ayuda en forma de inversiones y préstamos del extranjero, pero no resulta suficiente. Britania decide tomar recursos de sus reservas de divisas, pero ahora existe el peligro de que se agoten. Así que hay que reducir el déficit. Es muy vicioso, pero sabemos que Britania consultó al FMI y formuló un plan de reforma económica. En la mañana de hoy les pedí a funcionarios del gobierno de Britania que explicaran el plan. Veamos la explicación del ministro. Comentamos con un escenario de referencia, vemos dónde se encuentra nuestra economía y hacia dónde se dirige si no hacemos cambios. Analizamos 4 indicadores macroeconómicos. Resultante del rompecabezas que armamos para resolver los problemas del país. Veamos esos indicadores. Muestra que el país está gastando más de lo que recibe. Si es así, ¿cómo cerrar la brecha entre exportaciones? Ahí hay una parte, ¿no?, que muestra que el país está gastando más de lo que recibe. ¿Cómo cerrar esa brecha? ¿Cómo hacer ese ajuste? Una de las formas de hacer ese ajuste común es recurriendo a las reservas, pero hay un gran problema. Si tú recurres a tus reservas o recurres a tus ahorros, el peligro es que se termine, ¿no? Porque no es por siempre duradero. Entonces, esa medida es bastante caótica. La otra sería abrir los mercados, o sea, no entrar tanto al proteccionismo, para que abrir a los mercados, para que puedan entrar los productos y nosotros también, o en este caso Rubritania, sacar los productos. Al sacar los productos al exterior, usted fomenta la economía. ¿Por qué? Porque nuestros productos se van a consumir en otros países y cuando nosotros empezamos a producir, es decir, como acá en el Perú, imagínense que hay una gran demanda de la uva, espárragos, café, oro, harina de pescado, se forman empresas, ¿no? Oye, tengo zonas seriasas, pongo riego tecnificado y empiezo a producir uvas. Pero para esa producción necesito mano de obra, necesito peones, empiezo a generar empleo. Después, a la medida que voy creciendo, necesito biólogos, necesito ingenieros agroindustriales, agroforestales. Estoy generando empleo. Esa gente tiene plata. Al tener plata, empieza a demandar bienes y servicios. Al comprar pollos, azúcar, televisores, smartphone, le compran a las empresas venden. Y esas empresas que venden, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a tributar al Estado. Y cuando tributan al Estado, la plata tiene el Estado para que pueda pagar a los profesores, a los policías, mejor infraestructura, construye colegios, construye hospitales. ¿Sí? A ver, sigan viendo. Segundo, las cuentas nacionales muestran cuánto produce la economía y cómo está creciendo. Tania explica la siguiente pieza. El sistema monetario. El gobierno pide dinero prestado al Banco Central y lo pone en circulación. Los bancos comerciales también ponen dinero en circulación haciendo préstamos a empresas y hogares. El Banco Central regula el movimiento del dinero, fijando las tasas de interés que influyen en las decisiones de endeudamiento y gasto. Si el gobierno inyecta demasiado dinero en el sistema, se gasta más y se desata la inflación. La presidenta les hablará de la última pieza del rompecabezas. El presupuesto. Es el dinero que gastamos en nuestra población. O estamos gastando demasiado o no estamos recaudando suficientes impuestos. El problema es que la solución no le gustará a nadie. Podría estar jugándome el futuro político. Como si el gobierno de Britania se hubiese tentado a elegir una solución menos dolorosa, más fácil. Simplemente se dice más dinero, el banco imprime más billetes, el gobierno los toma y los gasta. Habría más dinero en circulación que antes, pero no más cosas para comprar. Resultado, inflación, contracción de reservas y un mayor déficit presupuestario. Los ingredientes de la peor receta económica. Y aunque la prioridad es ajustarse el cinturón, hacerlo es difícil para una familia, pero es aún más difícil para todo un país. Britania podría optar por seguir gastando y endeudándose, pero en algún momento se agotarían sus reservas. Y los prestamistas e inversionistas extranjeros se pondrían nerviosos y sacarían el dinero del país. A esto se llama fuga de capital. El plan de reformas trata de revertir estas tendencias.
¿Cómo persuadir al gobierno de que lo cumpla? Iris Marie. Mira, Ian, el incentivo básico es un paquete de préstamos del FMI y otras instituciones para aliviar el costo de la reforma y que el país pueda seguir prestando los servicios sociales necesarios. Las tasas de interés de estos préstamos están basadas en las que pagan las economías más solventes del mundo, que son relativamente bajas. El préstamo no se entrega de una vez. Se desembolsa en etapas, a medida que el país cumple ciertas metas en fechas fijadas. Esto se llama condicionalidad. Se exige al país atenerse al plan y hacerlo. Ajá, ahí está, habla ya del plan, en este caso que le impone el Fondo Monetario Internacional, de la condicionalidad, que es un plan, ¿no? Es un plan que a medida que el Estado va, en este caso Ruditano, va cumpliendo lo que se le ha dicho, le van poniendo el dinero y le van dando los tópicos para poder salir de la situación en la que se encuentra, ¿no? La condicionalidad. Los cambios que se hayan convenido. Al mismo tiempo, el Banco Central debe subir las tasas de interés. Ajá, y miren, ahí que dice, como había mucho dinero en circulación, o sea, habían impreso, ¿no? Y necesitamos que la gente frene el gasto. ¿Qué es lo que está hablando ahora? Es necesario, o el Fondo Monetario Internacional dice, vamos a subir las tasas de interés. De tal manera que los bancos son los más perjudicados, que no van a tener mucha plata para poder prestar. La gente no se va a prestar, no va a haber liquidez y va a empezar como que a mitigar, a bajar el gasto. Y como que no compras, cuando tú no compras, imagínate, vamos a ir al mercado. Tú vas al mercado, Neri García, ¿ya? Te vas en esta época que están vendiendo choclos, ¿no? Están vendiendo choclos. Tal vez hay un montón de choclos, la gente está ofertando, te venden hasta 50 centavos, pero la gente empieza a comprar. Los que venden dicen, wow, están comprando, hay bastante demanda. Entonces empiezan a comprar más a los productores y empiezan a vender y los suben el precio, porque la gente compra a un sol. Peor, sigue comprando, la gente compra y más, y hay un momento en que escasea. Entonces, cuando escasea, estos compradores intermediarios, cuando van al campo, tratan de conseguir y en el campo ya les venden más caro. Estos que vendían a 50 centavos ya no venden un sol, venden a un sol 50. Se ve, cuando la gente empieza a consumir un determinado bien, empuja a que el precio suba. Y eso es inflación. Pero eso sucede cuando la gente tiene plata, cuando va a comprar pollo, va a comprar pescado, va a comprar en este caso los choclos. Pero si no tienes plata, tú que dices, wow, no me es tan indispensable, necesito lo elemental, necesito huevo, necesito carne, necesito unas verduras. Ya no compro choclo, ya no me compro mis mantequillas, ya no compro mis gaseosas, ya no compro mis mermeladas, ya no compro otros bienes que no son tan necesarios y vitales, ¿no? Entonces, ven, en este caso el ministro que dice, vamos a subir la tasa de interés para frenar el gasto. Así es que ya ustedes están entendiendo, jóvenes, en el momento que ustedes lean una revista o lean o puedan estar leyendo un periódico especializado, New York Times, por decirles, o The Economics o el comercio, la parte económica o gestión, cuando dice, se está subiendo la tasa de interés para frenar el gasto. ¿A qué se está refiriendo? A que el Banco Central de Reserva está subiendo la tasa de referencia. ¿Para qué? Para que los bancos, Banco de Crédito, Interbank, Banco Continental, puedan prestar más arriba de esa tasa. Y cuando se presta más arriba de esa tasa, el préstamo es caro. ¿Y por qué va a frenar el gasto? Porque la gente ya no se va a prestar. Y al prestarse ya no tiene plata. Y si no tiene plata, no compra bienes y servicios. Si no compra bienes y servicios, la empresa no vende. Entonces, estamos frenando el gasto. ¿Ven? Entonces, un término económicamente básico que tienen que entender. Un titular, Wall Street, un titular. El Banco Central, Banco Central del Perú incrementó la tasa de interés de tal manera que frenará el gasto. La persona común va a entender
¿Cómo? El Banco Central del Perú, Banco Central de Reserva del Perú, subió la tasa de interés para frenar el gasto. No se entiende, ¿no? El común de las personas no lo van a entender, pero ustedes son contadores. Ustedes sí. Es que el Banco Central de Reserva ha subido la tasa de referencia, ha subido, la ha puesto alta, de tal manera que el Banco Interbank, Crédito, BBVA, van a prestar sobre esa tasa. Y como la tasa es alta, la gente no se va a prestar. Como no se presta, entonces no tiene plata en sus bolsillos. Como no tiene plata en sus bolsillos, no va a gastar. Por eso frena el gasto. ¿Ya entendieron? ¿No? Vamos, seguimos a ver qué dice. Para reducir el dinero que está en circulación, el propósito de la medida es controlar la inflación. Otros prestamistas y donantes extranjeros ayudan una vez que el FMI ha aprobado el programa. Claro, ¿por qué dice que controla la inflación? Entonces, miren, vamos completando nuestro titular del ya, New York Times, ¿ya? Miren, ¿qué dice, no? Banco Central de Reserva del Perú, el Banco Central de Reserva del Perú subió la tasa de interés para frenar el gasto y frenar la inflación. ¿Ah? Ese término ustedes le dicen a cualquiera de sus amigos o de su familia y no les va a entender. ¿Cómo? A ver, ¿qué significa esto? El Banco Central de Reserva del Perú subió la tasa de interés para frenar el gasto y disminuir la inflación. Entonces, tú sí le puedes explicar. Tú que eres contador, tú que eres administrador, economista. Ah, sí, le dices, sí, primo, tío, hermano, mamá, papá. ¿Qué quiere decir cuando sube la tasa de interés? La referencia lo ha subido. De tal manera que estos bancos comerciales, Interbank, Crédito, BBVA, tienen que prestar sobre esa referencia, más alta. Y como está más alto, la gente no se presta, porque la tasa es muy alta. Tú dices, es muy alta, yo no quiero pagar. Como no se presta, no hay plata. Y como no hay plata en circulación, no consume, no gasta. Y cuando tú no compras algo, y volvemos al ejemplo, había subido a 1 sol 50, 2 soles, y la gente dice, no, muy caro, ya no quiero. ¿Qué pasa? Se seca, se está malogrando, y la gente ¿qué hace? Lo remata. Baja solito, baja, porque ya no hay demandantes, tú ya no quieres comprar, entonces la gente como se está quedando con ese stock, empieza a ofertar, llévatelo por favor, ya no a 2 por 1 sol 50. Bajó solito, el mercado empujó a que baje. ¿Y eso qué es? Disminuir la inflación. Y esa es una medida, la que estamos escuchando en Ruritania. Continuemos. Aunque el acuerdo de cada país con el FMI es diferente, casi todos los planes de reforma estimulan el crecimiento y la apertura de la economía al comercio exterior. Hay muchos otros cambios que podrían ayudar a Ruritania, como modificar la operación de los bancos o eliminar el proteccionismo excesivo de la industria local porque impide la innovación y la eficiencia. Y podrían privatizarse algunas industrias estatales ineficientes, sobre todo si no pueden competir en el mercado. Esto me olvidé comentarles, ¿no? Dice, bueno, romper el proteccionismo es bueno, lo que les manifestaban. Dejemos que ingresen productos de afuera, pero también que nos permitan a nosotros vender hacia afuera. Y lo que dice Ice Marine, que está ahí en la presentación, dice que debería, dice, romperse ese proteccionismo y las empresas ineficientes estatales deberían de privatizarse. Eso es lo que ha pasado en el Perú, ¿no? Con Telefónica. Por decirles antes, Telefónica del Perú o Entel Perú, Entel, no este Entel que nos vende, Entel, Empresa Nacional de Telecomunicaciones se llamaba, tenía en su planilla, Dios, un montón de personas. Acá en Ayacucho, en Lima, en todo departamento, nombrados, ganaban muy bien, pero el sistema de telefonía era pésimo. Nadie tenía un teléfono en su casa. Hoy en día más bien no tenemos porque ya tenemos otros medios del móvil. Antes era un lujo tener un teléfono ese como hueso, el que todavía marcábamos así con redonditos y volvía, ¿no? Ese teléfono tenía las personas totalmente adineradas, jueces, magistrados, nada más, ¿no? Y en Ayacucho tendríamos unas 20, 30 familias exagerando ese teléfono. Los demás no tenían, no existía la telefonía
fija. Hoy en día no tienen porque hay una telefonía móvil, ya no, nadie tiene su teléfono en su casa, ¿no? Es raro que puedan tener. Pero antes era un lujo tener un teléfono en la casa porque no existía el teléfono móvil, no existía. Entonces, esta empresa estatal era de la peor. Entonces, se suprimió. Después, en los años 91, también se suprimió con la época de Fujimori la banca de fomento. La banca de fomento es aquella banca que pertenece a un determinado sector. O sea, antes aparte del Interbank, del BBVA Crédito, existía el Banco Popular, el Banco Industrial, el Banco Agropecuario, el Banco Hipotecario, el Banco Minero, el Banco de Vivienda, ¿no? Que permitía imagínate, ¿no? Trabajar en ese sector. A ver, por favor, no sé, me están interrumpiendo. Ahí hay no sé quién es, señorita, por favor, puedes activar su teléfono, su micrófono, por favor. Se está filtrando, se está filtrando. Gracias, 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 Catherine, ¿no? Catherine era la que estaba ahí con un problemita. Entonces, mire, lo que pasa es que ¿ves? Ese es el problema. Me cortan la hidratación y para poder continuar con las clases, cuando a veces hay este tipo de interrupciones, ¿no? Les decía, había banca de fomento como el Banco Agropecuario, el Banco Minero, el Banco de la Vivienda, el Banco Hipotecario, y eran para sectores. El Banco Hipotecario era todo para hipotecas, préstamos solamente con hipotecas. El Banco Agropecuario era solamente al sector agrario. Nadie, no podías ir tú, profesor, médico, a prestarte. No, solo para el sector agrario. El banco minero, para aquellos que extraían oro, plata, zinc, o los que sacaban estos, ¿cómo se llama? Minerales no metálicos, como la pusilana, otro tipo de metales, pero no minerales no metálicos, como las sales, por decirte esa sal azul, ¿no? Ellos iban al Banco Minero. Banco Popular, eso sí, para el pueblo, a un padre de familia, a uno que vendía en la esquinita con su puesto, el Banco Popular, como su nombre dice, pal populorium, ¿no? Entonces, así existía y estaba sectorizado estas cosas, ¿no? El banco, mi vivienda, solamente para tener una vivienda, para poder hacer tu casa, para mejorar tu casa, comprar un terreno. Así era. Toda esa banca tenía un montón de trabajadores, ganaba un montón de dinero y el Estado pagaba mucha plata, gastaba mucha plata. Los desapareció. Por eso que Aismari menciona que si estudiamos bien y existen empresas estatales que son ineficientes, o sea, nos hacen gastar más, es mejor privatizarlas. Por eso que hoy en día la única banca de fomento que ha quedado y banca mixta es el Banco de la Nación. Y los bancos, los demás son bancos comerciales, BBVA, Interbank, Crédito, HBS, Santander, Banco Financiero, todos los bancos que nosotros conocemos, Banco Pichincha, ya son netamente privados. La única banca mixta que existe es el Banco de la Nación. A ver, ¿qué continúa? Continuemos. Una cosa que debe recordarse es que la economía de un país está en constante evolución. Es necesario ocuparse de ella para que funcione debidamente. El resultado final de esfuerzo deberá ser la mejora de las bases de la economía de Ruritania y un nivel de vida para toda la población. Esto es Ruritania, en camino hacia una mayor. Gracias por su atención y buenas noches. Buenas noches. Ahí está, ¿no? ¿Ven? Entonces, ahí lo vieron. Voy a apagar, solo un poquito, voy a apagar. Se apaga la Ruritania, ¿no? Ya. Vamos a apagar, jóvenes. Y ahí está. Entonces, ven, se dan cuenta que el estudio, dice, de un determinado país es dialéctico, es cambiante. Y sabemos
bien por historia que nada es estático, nada es estático. Todo cambia, así como el teléfono, ¿no? Era un lujo tener un teléfono fijo, se tuvo por un pequeño tiempo y hoy en día estamos con los smartphones, ¿no? Donde ya no se utiliza solamente para la telefonía, se utiliza hasta para escribir, se utiliza para dibujar, para hacer los cálculos. Los chicos peor, lo utilizan como televisor, pero, ¿no? Para poder ver sus transmisiones y todo ello, ¿no? O sea, la economía cambia. Algunas cosas pasan a ser relegadas. Cuántos de nosotros, contadores todavía, no están manejando algún tipo de sistema? ¿Cuántos de ustedes jóvenes, así como les he presentado, con inteligencia artificial, continúan todavía con las diapositivas, las clásicas? Entonces, todo ello nos invita a que nuestra economía cambie, ¿no? Aquel que vendía, por decirles, o sacaba copias, eh, ese tipo de empresas están desapareciendo. Están desapareciendo. ¿Por qué? Porque ya no hay mucha demanda. La gente en sus propias casas tiene proyectores pequeños y ya está cambiando ese rubro. Esa empresa está desapareciendo. Entonces, hay sectores que se van retirando o van naciendo nuevos servicios. ¿Cuándo sabíamos nosotros que podíamos contar con los deliveries, no? Antes era casi un asunto de exclusividad, ¿no? Y que me traigan a mi casa, levanto, yo pago. Hoy en día es una necesidad hasta del restaurante. Un restaurante que no tiene delivery está muerto, ¿no? Imagínense. Entonces, o así como que tenemos que nos está permitiendo estar con ustedes, eh, eh, si no tendría servicios de streaming, probablemente no tendría alumnos, porque hoy en día ya no van a un aula. Hoy en día hay que tener pizarras inteligentes, hasta están pasando de moda porque son estas plataformas las que nos permiten estudiar. Si no nos intentamos, simple y llanamente, eh, quedamos en algo que nos pueda perjudicar, pues, nos puede perjudicar. Se está filtrando el teléfono de capa del anfitrión. Silencia del bebé, seguro ahí hay un bebito, por eso es que está dejando grabar, por favor. Fíjate, a ver, Kateri, tú que estás como anfitriona, desactívale su micro, por favor. Ajá, ahora sí. Perfecto, perfecto. Gracias, gracias. Muy bien, vamos a pasar a las siguientes diapositivas para hacer los análisis ya de tendencias. ¿Cómo se hace un análisis presupuestal? ¿Cómo sacar una debilidad o una fortaleza? Vamos a compartir con ustedes la pantalla. Ajá. Ahí están. ¿Dónde están los PPDs? Presupuesto público. Ahí lo tenemos. Lo he pasado a un PowerPoint. Ya. Ahí está, jóvenes. Miren, ve. ¿Qué es esto? A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Volvamos. Presupuesto inicial de apertura. Ustedes seguro han escuchado, han escuchado. El presupuesto inicial de apertura. ¿Qué es el PIA? ¿Qué es el PIN de una institución, no? Muchos dicen, ¿qué cosa será el PIA, no? El PIA es el presupuesto inicial de apertura y el PIN es el presupuesto inicial modificado. El presupuesto inicial modificado. Miren, les he hecho una infografía para que puedan ver desde cuándo viene evolucionando esto. Miren, ¿desde cuándo? Miren, ¿desde cuándo? Desde el año 2011 va subiendo nuestro presupuesto. O sea, la programación de lo que vamos a gastar año a año es mucho mayor. En el 2011 gastábamos 88,000 millones. En el 2012, 96,000 millones. En el 2013, 108,000. O sea, nuestra necesidad va subiendo año tras año. Miren, ha habido un salto del 8 al 13%,
de ahí subió 9%, de ahí subió 9%, 6%, 2%, 10%, 5%, 3 punto tanto por ciento. Todos los años sube, todos los años. Y hoy, ¿cuánto les he dicho que es nuestro presupuesto de inicial de apertura del gobierno peruano? Es 241 mil millones, era para el 2024. 2025, 251 mil millones, ¿no? Entonces, más arriba también. ¿Cuánto por ciento más? Saquen, pues, jóvenes. 241 a 255, ¿cuánto por ciento está subiendo? Casi 5%, ¿no? 5%. Entonces, ven, es en ascendencia el tema del presupuesto, ¿no es cierto? Un segundito, por favor. Aló. Ya, yo tengo hasta las 10. Hasta las 10. ¿Aló? Ya me voy. Disculpen, una llamada urgente. Entonces vemos. En ascendencia, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Vean, ¿qué es esto? El presupuesto público del 2024 se concentra en qué sectores, en qué sectores. O sea, ¿dónde gastamos más? Antes de que se me vaya la idea. Se dice PIA al presupuesto inicial y se dice PIM al presupuesto modificado. ¿Por qué? Por decirles, el PIA del gobierno regional, para el 2025 son 256 millones, en Ayacucho, 256 millones. Pero a medida que va pidiendo dinero o presenta nuevos proyectos, tal vez ahora en junio hay un proyecto que han hecho un estudio para hacer una carretera y el Estado peruano agarra, sí, hay que darle, ¿cuánto? 100 millones más. Entonces, cuando le den 100 millones, va a sumarse a los 256 que le habían dado inicialmente en enero y ahora va a ser 356 millones. Entonces, ya se va a llamar PIM, porque va a ser presupuesto inicial modificado. Se ha modificado en ese monto, ¿ya? Así que cuando ven, alguien les pregunte, ¿qué es el PIA? Es el presupuesto inicial con el cual empieza toda institución pública. ¿Ya? ¿Y qué es el PIM? Es el presupuesto que va modificándose porque seguramente tiene nuevos proyectos que está incorporando a su cartera de inversiones y lo que el Estado Nacional, el gobierno central, le va dando, de tal forma que tiene un poco más de dinero. Perfecto, ¿no? PIA y PIM, ¿no? Oiga, mire, y vemos a ver ahí en qué orden está. Mire, ¿dónde se concentra el presupuesto? ¿En dónde se concentra? Es decir, ¿qué sectores son más lo que se llevan la plata? Miren, dense cuenta, educación, mire, educación es el más alto, ¿no? Educación tiene un porcentaje casi del 10.6%. Salud, transporte, orden público y seguridad. Previsión social, mire, protección, justicia tiene poco. Saneamiento, miren el tema del agua, poquísimo. Defensa, seguridad, ambiente, casi nada. Vivienda y desarrollo urbano, cultura y deporte, lo último. Imagínense, ¿no? Cultura y deporte, lo último. O sea, el Estado no le interesa la cultura, pues no le interesa el deporte. Miren el tema de medio ambiente también, ¿no? De medio ambiente es bien bajito. O sea, casi la gran mayoría de nuestra plata, por decirlo así, porque es de todos los peruanos, ¿no? Es de todos los peruanos. El gobierno central los destina para educación, salud, transporte, orden público y seguridad. Uy, Dios, dedican a seguridad, pero estamos más inseguros día a día, ¿no? Es terrible el sistema caótico de inseguridad que se está viviendo con la ola de delincuencia que hay en todo el Perú. Pero miren cuánta plata se concentra, ¿no? De esos 251 mil millones que se ha programado, una buena cantidad se va a ir casi en 13% para el sector de seguridad, ¿no? Para el sector de seguridad. A ver, una más. Crecimiento de gasto en remuneraciones. Mire, en remuneraciones. ¿Por qué hemos hecho esta infografía? Para que nos demos cuenta que estamos
gastando en algo que no produce, jóvenes, en algo que no produce. Miren en rojito lo que está, esa es la parte, dice, de medidas que han aprobado el Congreso. 3.696 millones, ¿no? La variación de las remuneraciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que como somos populistas, han lanzado medidas Dina Boluarte, Castillo, estos últimos años, porque estamos sacando, miren, el crecimiento que se ha dado desde el 2022, desde el 2022. Miren, hasta el año, si se fijan bien en la infografía, desde el año 2015, ya, 17, 14 ha habido una subida, desde el año 2015 casi ha estado por allí oscilando hasta el año 2019. De allí ha habido una decadencia porque no se ha contratado más por CAS y por todas esas cosas. ¿Y por qué ha bajado del 2019, 20, 21, 22? ¿Por qué? Estábamos en el COVID, pues, era el COVID, ¿no? Estábamos en el COVID. Pero del 2022 en adelante, Dios, ha habido un crecimiento sustancial. Ha habido variaciones de dinero, es decir, en remuneraciones. Salió Castillo, vamos a aumentar a los maestros, un incremento. Salió Boluarte, vamos a aumentar a los médicos, vamos a aumentar a los profesores de nivel superior de las universidades, ahora les han aumentado. Todas esas medidas, miren cómo ha hecho que varíe de manera importante el gasto del Estado peruano, ¿no? ¿Y será una buena medida? No, no es una buena medida. Una buena medida será para el que recibe. Bueno, bien el profesor, bien el médico, bien el que le corresponde esa remuneración. Pero ¿es una buena medida que pueda dinamizar la economía? No tanto. ¿Por qué? Porque no está dirigido a un sistema productivo. Esto es individualizado. Para un grupo de personas se le da la plata y ellos saben lo que van a hacer con su plata. Pero si tú lo pondrás a un centro de producción, vamos a suponer, en vez de dar ese sueldo, si hubiese creado, voy a suponer yo, una planta de gas, chale, y que el gas lo hubiésemos vendido. Allí sí, ¿no? Invertimos, sale esa plata de lo que vendemos y con eso podría yo mantener a los profesores o a los médicos. Pero acá le hemos dado nada más ese dinero, les hemos incrementado, más bien afectando a nuestros fondos, porque todos los años hay que pagarle ese mismo monto. Ya no se puede reducir, ¿no? Miren esa variación del 2022 hacia el 2024 y ahora 25, importantísima en remuneraciones. Otro, el PBI. Ya sabemos que es el PBI, ¿no? Sabemos que es el PBI, ayer definimos claramente. Miren la recuperación lenta del PBI. Hasta el año 2021 estaba creciendo bastante. Estábamos más que muy bien en el mundo, ¿ah? En el mundo. Pero de allí ha habido un estancamiento y que relativamente hay una tendencia a subir. El 22, 23, 24 y ahora del 25 al 27 dice podría subir de 2.9%. O sea, estamos casi en la nada, muy bajo, bien bajo los PBI de la producción bruta interna de un determinado país, ¿no? Peor todavía, miren ahí en el cuadro del lado derecho. En el mundo, dice, las economías avanzadas van a tener para el año 2022 era 2.7% y para el 2023 va a subir un 1.1% o 1.6%. Estados Unidos, miren, estamos viendo que va a subir un 1.8%, la zona euro un 1.3%. Los países emergentes dicen que van a subir en 3.7%. China, que nos interesa, subirá en 4.8%. América Latina 2.3%. No estamos tan augurosos en nuestra zona, ¿no? No está. Pero veamos cómo se contrasta con la inflación, ¿ah?
con la inflación, miren, la inflación global se reducirá a un ritmo más moderado, dice, ¿no? La inflación global. Es decir, va a bajar un poquito, pero va a bajar un poquito. Veamos este infograma que es bastante interesante acerca de la inflación. El rojo es Estados Unidos, el rojo, el diagrama que está en la parte izquierda de la que estamos viendo. Miren el rojo. De enero 2021 hasta abril 2022 la inflación subió, hasta abril 2022. Pero de allí, de septiembre del 2022 hasta julio del año 2023, ha disminuido para Estados Unidos. Y Europa casi también ha tenido ese mismo tratamiento, la parte azulita, ¿sí? De tal manera que su inflación ha subido para Estados Unidos 3.2, la zona europea ha subido en 5.3. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con América Latina? Miren, ¿qué pasa con América Latina? Ha ido en crecimiento hasta febrero del año 2023. Y de allí no hay una tendencia a la baja, no hay una tendencia que diga que va a bajar esto sí o sí. Hay una tendencia más bien a estancarse en ese momento, en ese tope. O sea, nosotros hemos tenido un crecimiento sostenido, el Perú, Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina, pero no va a bajar, no hay una tendencia a la baja. Eso es una infografía real, ¿eh? No me la he inventado. Esta es la que está mostrándose para estos determinados países y para la zona europea y la zona americana, ¿ya? Las tasas de interés de los principales bancos de reservas del mundo. Ya podemos hablar con esos términos, ¿no? Porque ya nadie me va a decir, oye, ¿qué es la tasa de interés del Banco Central de Reserva? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es? Es una ¿qué? Una referencia. Es una referencia a la tasa de interés. Es un parámetro que tiene un determinado banco, que tiene un determinado banco. Veamos en cuánto están sus tasas de referencia. A ver, veamos en cuánto están sus tasas de referencia. Miren, la Reserva Federal de Estados Unidos, así se llama, ¿ya? Su Banco Central de Reserva de Estados Unidos se llama la Fed. Fed, Reserva Federal de Estados Unidos. Fed. Miren. La Reserva Federal de Estados Unidos. ¿A cuánto por ciento está que sube? Miren, de cero, acá a la parte de abajito dice tasa de interés actual, de 5.25% a 5.50. Esa es su tasa de referencia. Esa es su tasa de referencia de Estados Unidos. Del Banco Central Europeo de toda Europa es 4.5%. Y de Inglaterra, 5.25%, ¿no? 5.25%, ¿no? Miren, ¿quién tiene la tasa de interés más alta? Es la zona de Inglaterra con Estados Unidos. Por eso que esos dos sectores son los más exquisitos. Cuando vemos esas tasas de interés referencial, existe fuga de capitales. La gente quiere, o los inversionistas van allí, dicen, oye, es como que tú ves, pues acá, que si yo te dijera, ¿dónde vas a invertir? En el Banco de Estados Unidos que te paga 5.25 hasta 5.50, el Banco Europeo te paga 4.25 y el Inglaterra 5.25. ¿Dónde pones tu plata? ¿Te irás al Banco Europeo? No, pues te vas a ir entre Estados Unidos o Inglaterra, ¿no? Ya ves, entonces, a medida que tú subes la tasa de interés, traes también capitales para que puedan invertir allí. Pero el problema es para su país. Si es que sube mucho la tasa de referencia, lo que pasa es que los bancos que están allí van a tener que prestar dinero a tasas más altas que la que está, a tasas más altas. Y prestar a tasas más altas implica pues que no va a haber dinero en circulación, la gente va a tener menos plata y al tener menos plata, simple y llanamente va a demandar pocos bienes y servicios y entra en una recesión, ¿no?
entra en una recesión. Miren, la economía fue afectada por choques climatológicos, comicios sociales, sin embargo, está en recuperación. La economía no es un asunto estático y hablábamos ayer de dos actores exógenos. La ciencia económica es tan interesante, pero funciona en laboratorio. ¿Por qué digo que funciona en laboratorio? Porque funciona bajo supuestos. Miren, ayer hemos visto que nuestro gasto para el 2025 son 251 mil millones, pero ¿cuánto está predispuesto o cuánto ha programado, en este caso la SUNAT, a capturar? ¿Cuánto? 166 mil millones, ¿no es cierto? Eso es lo que dice va a recaudar en el año 2025. Pero eso es un supuesto. ¿Por qué? Porque imagínense que haya una corriente del Niño. Imagínense que exista otro COVID. Imagínense que hay un conflicto social, otra guerra con Ucrania y Rusia. Otro, o la viruela del mono. O existe ahora esta guerra comercial entre China y Estados Unidos. Va a traer recesión sobre esas medidas arancelarias. Entonces, ¿se podrá llegar tal vez a lo que nos hemos proyectado? Hay factores que no podemos manejarlo, como por decirles algo que es inevitable en el Perú, es un terremoto. O alguien va a decir, no, sí podemos frenar el terremoto para decirle que por favorcito suceda de acá a 10 años. ¿Sí? ¿Cree? No, no se puede, no se puede. Es algo inesperado y eso rompe. Hoy hemos decidido gastar tanto. Si tú le dices a una persona, tú tienes presupuestado para este año, por favor, mensualmente 5,000 soles, no más, ¿ah? Ya. Y tú te has basado en que como tú ganas 7,000, 5,000 le vas a dar, pero por A o B, un terremoto y la fábrica donde tú trabajabas se destruyó. Te despiden, pues, ni modo, ¿no? ¿Dónde vas a trabajar? Ya están los 7,000, no, pero la persona que te dijo que iba a recibir 5,000 todos los meses, todos los días te va a fastidiar. ¿Por qué? Va a decir, no, tú me has programado, está presupuestado para los gastos. Inclusive eso lleva a las familias a hacer ajustes graves, ¿no? Imagínense que suceda eso. Tenemos un hijo que está estudiando en la ciudad de Lima, en una universidad particular. Simplemente le tenemos que decir, retorna. Porque no hay plata, pues. No hay plata para poder cubrir tus gastos de educación, de alimentación, de hospedaje. No se puede. Entonces, la economía está basada en un laboratorio, en base a supuestos que no van a suceder. Si nosotros en el Perú tenemos una bronca entre el Ejecutivo y el Legislativo, la Presidenta todos los meses pasa por temas de vacancia, por temas de interpelación sus ministros. Si estamos en ese conflicto, no avanzamos, no avanzamos. Entonces, eso también afecta, como dice la infografía, ¿no? Dice, si hay asuntos climatológicos, corrientes del Niño, conflictos sociales, bronca hay entre movimientos, ejecutivo, legislativo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar, no? Ahí está, se estanca el PBI, no hay mucha variación, con una ligera subida va a haber poquito, pero la recuperación está siempre en una buena fe, es decir, en que pensemos que no va a haber ningún conflicto social, pensemos que no va a haber una guerra entre Estados Unidos y los demás países, pensemos en que no va a haber asuntos climatológicos, un terremoto, un sismo, lo que fuera. Si fuera así, maravilloso. Ajá. Y dice, finalmente, el Perú dice continuará liderando el crecimiento económico en la región. En la región, frente a las quejas de no hay trabajo, no hay plata, algo, se sobrevive. Por eso que tenemos una cantidad de migrantes, pues, ¿no? Venezolanos, colombianos, delincuentes, mexicanos que están acá, brasileños que han venido acá. Acá es fácil agarrar tú como varón, agarrar una muñeca, ponerte en la espalda con una manta, simular que es un bebé y ponerte a vender empanadas y la gente te compra.
Porque tiene plata, ¿no? Porque tiene plata. O tú también te vas como muchacho que estás al mercado, te vuelves estibador, hay trabajo, hay para el que pueda hacerlo, hay. O una madre de familia que está en su casa y quiere mayores ingresos porque no alcanza lo que pueda llevarle el jefe del hogar, hace catering, hace sus quequitos, hace su almuerzo, hace sus desayunitos, lleva al jardín, lleva a las escuelas. Hay para poder generar. O sea, todavía no estamos en una economía totalmente grave. Frente a Colombia, frente a Chile, frente a Bolivia, estamos en una buena posición. Vean la infografía hasta en México. México, que es un país que cuatruplica, quintuplica nuestra población, ¿no? Son más de 160 millones de habitantes frente a los 34 millones que tiene el Perú, ¿no? Hay un montón de sectores que demandan labor, trabajo. Por eso que hay mexicanos acá, pues, vagos, delincuentes que están aquí, que se han dedicado a la extorsión y que han encontrado como que, uff, el Perú es maravilloso, ¿no? Maravilloso para poder al menos tener algo de vida. Entonces, estas cosas es para protegerlo y para poder tal vez saber valorar. Vea la proyección, mira, el 2024 México tenía una variación anual de 1.6, Chile 2%, Colombia 2.2 y el Perú 3%. ¿Y cuál es la proyección en promedio, la proyección de crecimiento? Miren, México subirá algo, Chile también subirá, Colombia es la que va a subir mucho más y se acerca a nosotros, y Perú como que tiene un crecimiento pero menor frente a Colombia, ¿no? Y por eso está que casi lo alcanza en la infografía del lado derecho, ¿no? El color azul que casi lo da 3.2 Perú y Colombia 3%. ¿Por qué? Porque, mire, nos fijamos por decirles, nosotros estamos liderando bien en el café. Ahora Colombia está vendiendo café y tiene un montón de empresas que se están dedicando a ello. El cacao, el cacao también colombiano está creciendo en el mercado internacional. Su textilería, su turismo. Oigan, los colombianos tienen una imaginación terrible. Allá por Cartagena de las Indias existe un lugar, un santuario que le llaman el Salto del Cabrón. Y llama la atención hasta el nombre, el Salto del Cabrón. ¿Qué es eso? Y te llevan a un pequeño huayquito, pequeñito, que uno puede bajar. Dicen que en aquel momento que tuvimos la invasión de ciertos piratas, había un monje que, que, este, que, que cuidaba prácticamente un centro religioso, había agarrado una cabra a la que adoraban, que era de oro, y se había lanzado a ese río por salvarlo, así como acá nosotros tenemos que se lanzaron custodiando nuestra bandera. Igual, por eso se llama el salto del cabrón. Todo para que, dice, no se lleven esa cabra que era de oro y haciendo escapar de los piratas. Pero un huaico que tendrá una altura de 5 metros, que no pasa nada. Más parece que fuera que lo hayan preparado, lo hayan inventado. Y la gente visita por doquier. Un montón de visitantes extranjeros. Vamos al volcán, donde tú te vas a lavar con el barro volcánico que tiene efectos medicinales, rejuveneces, te blanqueas, te sana del cáncer, de todo tipo de dolores, es maravilloso. El ingreso, $80 por persona, que es un volcán que está hecho con maderas. O sea, han hecho como si fuese acá lo que tenemos para quemar los ladrillos, ¿no es cierto? Esas casuchas de puro, de arcilla y de barro, igual, lo han hecho igual, y dentro le han metido barro negro y están echando con una manguera agua porque se va secando y la gente entra, sale ahí con todo el barro
espera hora y media tontamente frente al sol, se seca cual si fuera una vasija, así su piel empieza a descamarse porque se seca, pasa usted, porque Cartagena de Indias está entre el Pacífico y el Atlántico, es el lugar donde se juntan los dos mares, le bañan, la que le baña o la que le lava, le cobra $10 porque le echa solamente con una vasija agua, y eso es todo. Eso es todo. Está algo prefabricado, pero la gente hace colas inmensas. O sea, para poder vender ellos el tema de su turismo, son súper ingeniosos. No tienen la riqueza que nosotros tenemos, para nada. Sus arrecifes, que bueno, sería algo en lo que podría envidiarse, ¿no? En el mar. O su circuito de tiburones amaestrados, que también su acuario gigante, que atrae un montón de turistas y viaja la gente. O sea, captan dinero y por eso nos están ganando. Nosotros acá en el Perú solamente tenemos Machu Picchu y Cusco, nada más el extranjero, pero no saben que en Ayacucho tenemos no solo la Pampa de Aquino y en Vilcashuamán, no, eso ya por un asunto de que nosotros sabemos. En Vilcashuamán tenemos el Pumajoche, en Cangallo tenemos Huahuapuquio, en Huancazancos tenemos las chulpas de Huancazancos, que tienen 200 años de antigüedad, más antes que Huari. En Lucanas tenemos Pichachuri, ¿no? Un barrio interesante que narra en sus relatos José María Arguedas. Entre Sucre y Huancazancos y Parinacochas, el Valle de Sondondo, donde vuelan los cóndores a su libre albedrío, no es como en Arequipa que le tienen que estar alimentando con un pollito. El inmenso nevado de Parinacochas, que tiene hasta 22 o 52 tipos de pasto, que es un alimento perfecto, por eso que se tiene esa ganadería inmensa en esa zona, porque les da buenos ingresos y no tiene nada que envidiar a la carne argentina, Uruguay, ¿no? Entonces tenemos una cantidad de riquezas acá en Ayacucho que no se conoce. Y eso no lo impulsa la municipalidad, no lo impulsa el gobierno regional, mucho menos el nacional. Entonces, tenemos para poder captar dinero y no estar haciéndonos acercar con otros países. El café, uno de los íconos del Perú, que estamos vendiendo y estamos contentos por venderle a Estados Unidos. Buscamos otros nichos. Allí está, cuando nos visitaron ahora en la reunión que se tuvo en el Perú, ¿no? Cuando vinieron las 21 economías del mundo más grande, el sultán de Brunei estuvo acá, quedó maravillado con la textilería. ¿Pero qué textilería? Arequipeña, porque dicen que Arequipa es el que produce lana de alpaca, de cordero, de vicuña. Oye, acá tenemos en Santana. Acá tenemos muy buenos textiles, pero no lo conocen, no saben, ¿no? Pero eso es por culpa de los actores principales que no saben interrelacionarse con los municipios distritales, provinciales, propio gobierno regional. Tenemos para poder vender de todo, pero las aprovechan otras economías, pues, ¿no? Otros que ni siquiera son tan exquisitos. Colombia, ¿qué exquisito tiene? El calor, porque el calor es sofocante, es horrible, es como una selva, ¿no? Su comida es horrible, de lo peor. A todo le ponen zarandajas, a todo le ponen frijoles negros. Es horrible, no es nada agradable. Su ceviche es con mayonesa. Imagínense ustedes, o sea, el Perú sí tiene para poder vender, pero no estamos aprovechando. Estamos hablando del sector simple y llanamente de turismo, de turismo. Si entramos al tema de la minería, hay un sinnúmero de contratos que se firman libre albedrío, por eso vienen los rusos, los americanos, a llevarse nuestros minerales y ni dan trabajo. Se traen argentinos, soldadores, choferes argentinos, ecuatorianos. Ahí debe haber un buen contrato para contratar tal vez a las personas de la zona. En Ayacucho tenemos mineras, Payanca, Santa Rosa, Apumayo, acá en Ayacucho, en la parte sur, en Lucanas. Importante minera que Apumayo, Payanca y Santa Rosa, que son de plata. El Perú es el segundo exportador de plata en el mundo.
¿no? Después del Congo, de África. Entonces, esas cosas debería el propio Estado y los actores principales, gobernadores, alcaldes distritales, municipales, entrar a encaminarlos de tal manera que podamos tener mejor crecimiento como la que estamos viendo en este momento. Ahí están los productos que tenemos. Les he puesto estito a ver qué les parece. Miren, ¿cuánto vendemos quinoa? Que era ¿cómo era nuestro ícono, no? Con todavía Nadine Heredia, Dios, somos protagonistas. Miren, ¿cuánto vendemos ahora quinoa? El oro blanco. No hay nada, no hay nada prácticamente. Alcachofas, más o menos, ¿no? Cacao, estamos bien bajos en el cacao. Cítricos, bueno, no producimos casi nada más que el más exquisito será pues el limón Tahití, que es una exquisitez para los de afuera, para los que toman ron, por decirlo, el limón Tahití, no el limón que tenemos, ¿eh? Mangos, estamos en nada, pero sin embargo somos felices con que los mangos se van a Estados Unidos. No vendemos nada, es poquísimo. Espárragos, venimos vendiendo hace tantos años, en Ayacucho también se sembraron, pero poco lo que se las paltas han subido considerablemente. Por eso que todas las zonas se han vuelto palteras, ¿no? Empezamos en Ayacucho con Valle Torobamba en San Miguel, ahora usted pasa para Lima, acá en Guaypará toda la bajada que era de uva, Huanca, ¿no? Todo abajo es palta, ya no hay uva, ya no hay uva, que es muy bueno. Está muy bien, interesante. Acá también en la parte sur, ¿no? Por Lucanas, por Huancazancos, hay palta, que está muy bien, se está vendiendo bien, ahí ya no solamente es exclusividad de Huanca. El café ha crecido bien, el café ha crecido muy bien. Ahora ya no se pueden quejar la zona del BRAE, estar sembrando coca, el café. Y si entramos tal vez a tecnificarlo mejor, saquemos el mejor café que el Brasil, mejor café que Colombia, convirtámoslo en eso. No sé, hay un animalito y a tener esas crías. Y el mercado está afuera, el mercado no es aquí, es afuera. Las uvas, bueno, con uvas siempre hemos ido, ¿no? Todavía la uva de Chincha, de Ica, que nace en Ayacucho, ¿eh? Esa es otra historia, esa es otra historia, acá en Guayacondo, porque cuando se tuvo la batalla, supuestamente la de Quinua, en 1821, ¿no? La batalla de aquí hubo la batalla de Jolpahuay, que fue el 8 de diciembre, el 8 de diciembre, perdón, no, el 8 de diciembre, el 6 de diciembre, que fue un encontrón acá por la zona de Guayacondo, y en ese lapso las huestes españolas que estaban escondidas o querían encontrar un vallecito porque es caliente, llevaban en sus alforjas uvas secas, les podía dar comida para mantenerse, ¿no? Comían y botaban las pepitas y esas primeras uvas son las que han crecido acá en Guayacondo, en Ayacucho, las que se llevaron a Ica y se industrializaron y Ica y Chincha pues son los mayores exportadores de uvas. Nosotros lo dejamos, ¿no? Pero qué bien, ahí está la uva. Y los arándanos son lo que más nosotros vendemos. Muy bien. Eso es lo que presenta, lo que he traído para ustedes, jóvenes. Espero que haya sido de su agrado y les agradezco siempre su predisposición. Ya tendremos otro momento para intercambiar tal vez un poco más en este tipo de temáticas. Yo sé que por el trabajo ustedes también están allí. Tengo todavía otro tema que tratar con ustedes de acá a 3 semanas, si no me equivoco. E igual, les voy a pedir, por favor, que tenga que ser un viernes y un sábado en este horario, porque lamentablemente, así como ustedes tienen cosas que hacer, igual estoy comprometido en otras áreas. Ha sido un placer compartir con ustedes, háganme llegar sus dudas, sus inquietudes por interno, se las voy a contestar. Mi especialidad netamente es la tributación y el tema del lavado de activos y estoy para siempre poder apoyarles. Agradezco Catherine, les agradezco inmensamente su atención y estaremos ya viéndonos la siguiente semana cuando me avise Katy. ¿Sí? ¿Algo, Katy, que agregar, por favor? Katy, ¿hay algo que agregar? Te decía. Katy, ¿estás ahí? Sí, licenciado, me encuentro aquí. A
ver, Katy, ¿hay algo más que podemos agregar? Y si no, pues ya me avisarás porque todavía creo que nos toca la siguiente semana, ¿no? ¿O no? Ya no, licenciado, yo no habría nada que agregar. No, sí, sino que te decía por el tema de las clases. Creo que el siguiente curso, pues, es ya la siguiente semana todavía. A la quincena, licenciado. Ay, me avisarás. Entonces, Sí, Katy, estamos en contacto. ¿Ya? licenciado. Un Ya, gusto. licenciado. Chao. Perfecto. Chao, Mucho chicos. gusto. Chao. Chao.